micrófono. Buenos días, chicos. Arrancamos nuestro quinto módulo de entrenador de gimnasio, trainer, perdón. Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a adentrarnos un poco más a la capacidad que a nosotros nos eh, trabajamos más fuertemente, ¿verdad? Y que sería nuestra capacidad madre o base para el resto de los trabajos en lo que es sala de musculación. Y ahora se conectan otros y esto es lo que corta un poquito siempre la clase, así que ténganme paciencia un ratito. Buen día, Zulma, Nico y Juani. Ahí está. Buen día, buen día. Ya despertaron. Chicos, arrancamos nuestro quinto módulo y hoy vamos a hablar un poco más de lo que es, vamos a adentrarnos más a lo que es la clasificación, los métodos y la dosificación para el trabajo de la fuerza. Y vamos a tocar un tema también como plus, que yo sé que les interesa mucho y por supuesto escucho opiniones y criterios también de personas que lleven el trabajo con niños también, ¿sí? Entonces vamos a adentrarnos un poquito. Si se escucha entrecortado o hay algún corte o la profe empieza a estornudar seguido, les voy a dar 5 minutitos. ¿Estamos? Estoy no sabemos si es cuadro alérgico o estamos con la nueva variante del COVID para cerrar encima el año. Nuestra clase presencial, el último de este año, sería el 10 de diciembre para que se vayan programando. Eh, y nos tocaría justamente, estaba comentando con la compañera de que víspera de feriado serían nuestras dos clases virtuales que vamos a ver y conversar, ¿verdad? En el grupal, si ustedes prefieren hacerlo en un día de la semana, pero sería de noche, chicos, porque yo creo que la mayoría trabajamos, ¿verdad? Y dependería del horario que ustedes se puedan conectar. Entonces, tratar de hacer eso o dejarles en grabación la clase, que dejar en grabación es algo un poco aburrido, pero se termina muy rápido la clase. Eh, y eso, entonces vamos a ver qué sugieren. O sea, escucho criterios y opiniones. ¿Estamos? Eso sería para después en nuestra clase presencial. Ya tenemos entonces 10 de diciembre, tenemos fecha otra vez el mismo horario si se puede y les queda bien, por supuesto, el mismo horario de la vez pasada, entre 9 y 9 y media. Y eso, nada más. ¿Alguna duda que ustedes tengan referente a esos puntos? Todo en orden. El tema de los videos, chicos, y sus tareas, los que no entregaron, por favor, saben que tienen doble trabajo que entregar la próxima clase presencial. Y aquellos que sí enviaron sus videos, las correcciones, asado ya el 10 de diciembre, dice Iván, por lo menos choripán y o pollito, no sé, alita en la parrilla. Tenemos todo para hacer ahí debajo del mango, pero bueno, ya va a depender de ustedes si quieren. Em, Me quedé colgada. La gente que no envió su video, es necesario que envíe, por favor. Se van a dar cuenta que estuve publicando algunos videos, no todos, de los que enviaron. Los que no publiqué igualmente, todos tienen detalles, todos tenemos detalles por mejorar y para eso estamos, ¿verdad? Justamente para eso estamos en este curso también, tanto ustedes de mí como yo de ustedes también. Entonces, sí, hay muchas cosas que mejorar en el video, pero evidentemente yo eso no voy a... agradezco la predisposición y por supuesto la responsabilidad de haberse tomado también ese tiempo.
Sé que hay personas que tuvieron que volver a modificar porque no entendieron, porque esto, porque lo otro. Otras personas se esmeraron demasiado y le pusieron, quedó muy cargado, chicos. Entonces esas son cosas que, acuérdense que estos videos son promociones y trabajan también para nosotros como la parte informativa y la parte de marketing, es nuestra publicidad como futuros entrenadores también. Entonces, tienen que tener cuidado con la corrección de posturas, con que el video no sea muy cargado, si tiene música, de fondo estoy hablando, mucho ruido, o sea, hay detalles que tenemos que ir mejorando. Sé que este no es un curso de grabación y todas esas cuestiones ni de marketing, pero siempre es importante tomar en cuenta también esos detalles. Entonces, para la próxima tarea, espero que mejoren esos aspectos. De hecho, todas las personas que se tomaron ese tiempo y esa responsabilidad, ¿sí? Dentro de lo que dentro del tiempo que tienen también, ¿verdad? O sacaron ese tiempo. De hecho, para mí eso ya corresponde, es un 5, ¿sí? Ahora, los detalles y los aspectos a mejorar, pues debería yo de enviarles personalmente, ¿verdad? Pero son muy pocos los detalles a pulir, pero ustedes mismos se van a dar cuenta, por eso fui publicando cada video y se van a dar cuenta que hay ejercicios que son repetidos, pero se van a fijar que la ejecución de uno es mejor que otro, el método que usó uno no es igual al otro. Y está súper bien porque sí, se nota que para hacer eso hay que investigar, chicos. Y lo bueno es que se vayan adentrando en lo que es su salsa y su mix de trabajo, ¿estamos? Y eso, entonces, gracias a aquellos que sí se tomaron ese tiempo, que yo sé que para algunos también, a algunos no les gusta a lo mejor hacer o les cuesta crear un video, no, yo pido algo sencillito, otros se pasaron de tiempo y otros le pusieron demasiados efectos, entonces ahí ya no se entiende y ya distrae y ya no nos enfocamos en el ejercicio, ¿sí? Y eso. Estamos, y el otro grupo ya quedó como celoso porque dijeron que yo nunca publiqué video de ellos, a no ser que sea en el entrenamiento del día, entonces ya empezaron a escribir porque mi otro grupo anterior sigue activo también, entonces estaban ahí con, no sé, los que yo tengo preferencia, dice, pero no, estamos poniéndole un poquito más de plus de aprendizaje y más responsabilidad, por supuesto. Bueno, hasta ahí nuestra introducción. Recordemos, chicos, esta es una de las capacidades, como les venía diciendo, una de las capacidades madres que nosotros, la base con la que trabajamos en lo que es el entrenamiento en sala o el entrenamiento en musculación, ¿sí? La fuerza como capacidad física, ya lo habíamos dicho, es la capacidad de oponerse o vencer una resistencia mediante un esfuerzo muscular. Entonces, desde el simple hecho de levantar grandes pesos, empujar o transportar a un compañero o un objeto, se puede considerar que necesitamos aplicar esta capacidad, o sea, la fuerza, para justamente vencer este tipo de resistencias. Si podemos adentrarnos un poco más, recordar que la fuerza se puede definir como la capacidad que tienen los músculos para contraerse venciendo una resistencia. Es un concepto sencillo, es necesaria para la mayor parte de nuestras actividades cotidianas. Todos los movimientos originados por una fuerza, tanto los necesarios para realizar los desplazamientos como aquellos destinados a mover objetos. O sea, desde el hecho de estar sentados o acostados y levantarse implica que necesitamos utilizar la fuerza a través de la contracción de los músculos para hacer esos simples movimientos cotidianos. O sea, todo lo que aplicamos en el día a día se basa justamente en la fuerza. También recordarles que la fuerza que pueda alcanzar un individuo, y esto quiero que les quede bien clarito, está un individuo determinado, perdón, se relaciona también con diversos factores. Entre ellos era la sección transversal del músculo. Un músculo puede generar de 3 a 4 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado de sección transversal. Por lo tanto, los músculos de mayor sección son los que desarrollan también mayor fuerza, aunque no siempre el incremento del tamaño en el músculo se acompaña con el aumento de la fuerza que puede desarrollar. ¿Estamos?
Y esto era algo que les había quedado, esta imagen ustedes ya lo vieron. Esto estamos haciendo justamente repasando un poquito y refrescando un poco la memoria, porque hoy sí ya vamos a entrar un poco más a lo que es, eh, no sé si la palabra correcta sería desglosando, pero sí adentrarnos y ver cómo realmente vamos a ir combinando o cuáles son los porcentajes y la dosificación ya para una distribución. O sea, esto es lo que tenemos que saber antes de adentrarnos en lo que va a ser una planificación. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que captar bien y aprender bien para poder aplicar en hoja, ¿sí? Aplicar ya en lo que es nuestra planificación como tal, en nuestra organización de los ejercicios, ¿sí? Esperen que un ratito. Buen día, Enrique. Bueno, en la clasificación de la fuerza, y yo les había pedido eh, que investigaran un poquito más, porque tenemos dos variantes, que sería la fuerza activa y la fuerza reactiva. Nosotros tocamos la fuerza activa, donde encontramos la fuerza máxima, la fuerza velocidad o fuerza rápida, o fuerza explosiva, que también lo van a encontrar de esa forma, y la fuerza resistencia, ¿sí? En eso nos adentramos, vimos conceptos que hoy les voy a volver a dar, y les había pedido que investiguen un poquito en qué consiste la fuerza elástica o refleja, que estos son componentes. Un ratito. Ay, la alumno fuera. Buen día, Emilio. La fuerza reactiva, eh, también con estos componentes que encontramos dentro de ella, encontramos a la fuerza elástica y refleja, o lo encuentran con ambos nombres o lo encuentran por separado. Y la fuerza explosiva elástica refleja, que es un poquito más complejo, ¿sí? Pues se van a dar cuenta que la base es la misma, solamente que para el momento de trabajar, dosificar y planificar, evidentemente tenemos que separar y saber bien cuál es el concepto y cuál es el enfoque que le voy a dar, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que son las definiciones y los ejemplos para cada uno de esta presentación, ¿sí? De la fuerza activa y de la fuerza reactiva. Y vamos a empezar con la fuerza activa. Vamos a tocar otra vez lo que es fuerza velocidad, fuerza resistencia y fuerza máxima. Que ahí lo tienen en fuerza rápida. Acuérdense que pueden encontrar fuerza rápida, explosiva o fuerza velocidad en dependencia del autor que ustedes investiguen o lean o consulten. Fuerza máxima y fuerza resistencia, que eso tiene ya nombre y apellido, ¿sí? Fuerza máxima, que es un punto que tocamos en nuestra clase presencial, que considero que fue bastante bueno porque aquellas personas que tenían sus dudas referente a lo que era la fuerza máxima o para qué yo necesito saber la fuerza máxima, creo que se les aclaró y si quedó alguna duda, pues es momento de consultarlo, ¿verdad? Espero también que lo que hicimos en clase lo puedan aplicar primeramente en ustedes, chicos, ¿sí? Porque saben que ahí utilizamos dos métodos y estuvo bien el trabajo, estuvo bien la ayuda de los compañeros, creo que sirvió para aclarar un poquito y despejar algunas dudas, ¿verdad? Entonces, fuerza máxima es el tipo de fuerza que se realiza para vencer o contrarrestar una gran resistencia externa a través de la tensión máxima de los músculos. Este tipo de fuerza solo se puede desarrollar con ejercicios de sobrecarga, como es el caso de los ejercicios de levantamiento de pesas, pues la zona de trabajo, ¿sí? Eso sería la fuerza aplicada o el total de mi capacidad aplicado, sería entre 90, que yo les dije que posiblemente llegamos a un 85 difícilmente, como ustedes vieron el ejemplo del compañero que hizo la sentadilla, posiblemente él llegó a su 80-85% nada más, ¿sí? Depende mucho de la preparación previa, del descanso, de la actividad que tuvo en la semana y muchos factores. Y por supuesto esta persona que realizó esa sentadilla, él viene a un viaje largo, no sabemos si desayunó bien, si está mentalmente predispuesto
esta prueba, ¿verdad? Entonces le agarraron al pobre compañero, pero yo creo que la ejecución estuvo buena, la demostración estuvo buena y también, por supuesto, el porcentaje en zona de trabajo, yo creo que sí llegó a un 85% y más, dice. Hola, Iván, decime. Profe, Hola. en la semana me surgió una duda con Sí, respecto al tema de la fuerza máxima ajá. y era, después que para calcular decía que había ejercicios específicos, que Ujú. eran 6. Y esa era la duda, tipo, ¿por qué solamente con esos 6 ejercicios uno puede calcular la fuerza máxima y no, por ejemplo, con el ejercicio que yo hice en el video, por ejemplo, que era en el cuadricera, por ejemplo, silla de Ujú. cuádriceps? O sea, ese ejercicio no estaba en la lista de los ejercicios, digamos, que uno puede utilizar para saber la fuerza máxima, ¿verdad? Entonces, esa Sí. era mi duda. Justamente, Iván, porque tratamos de evitar los movimientos monoarticulares y metemos, o sea, tienen que ser poliarticulares, o sea, tienen que ser ejercicios que impliquen grandes zonas musculares y cadenas también de uniones articulares. Entonces, por eso está escrito, está en los libros de entrenamiento que se tomaron, o sea, evidentemente, por ejemplo, en bíceps se dice que sí se trabaja de forma individual, unilateral, ¿verdad? Nunca se puede ejercer, por ejemplo, y es difícil sacar ese porcentaje que necesitamos, por ejemplo, en bíceps, trabajando con mancuernas, ¿sí? La fuerza, la tensión aplicada, el rango de movimiento, las uniones, las palancas, todo eso se toma en cuenta. Entonces, para llegar a justamente seleccionar los ejercicios bases o básicos para lo que es la prueba de fuerza máxima, están basados en estudios que ya tienen años, ¿verdad? Vienen ya de especialistas en lo que es entrenamiento, como tal de halterofilia, entre otros, que ellos aplican estos ejercicios porque implican justamente grandes zonas musculares y articulares. O sea que necesitamos justamente que sean movimientos completos sin la ayuda, justamente, por ejemplo, la extensión para cuádriceps, justamente, te fijas que trabaja prácticamente solo. No digo que sea más fácil, pero es un ejercicio muy localizado, con una respaldera, con una ayuda en las manos, o sea, hay muchas facilidades. Entonces, no se puede medir exactamente la fuerza máxima solamente en cuádriceps, deberíamos de medirlo de cadera para abajo, completo, ¿sí? Entonces, por eso se toma mucho en cuenta. Entonces, que no sean ejercicios monoarticulares. Eso es lo que se trata de evitar, que sean grandes zonas musculares y que justamente, y articulares también, y uniones articulares. Entonces, se busca justamente eso. No sé si te aclaro la duda, pero no son ejercicios que nosotros escogemos, sino ya son ejercicios que fueron seleccionados en su momento y que por supuesto están adecuados y estudiados, ¿verdad? Entonces, por eso es. Hay uno que no se aplicó, que son justamente las dominadas, que ese es un optativo más bien, ¿sí? Entonces, y eso sería prácticamente sin peso externo, ¿verdad? Solamente con el peso corporal. Entonces, ese, por ejemplo, yo no les nombré y para mí son 5 ejercicios, básicamente, en las que yo tengo de referencia como tal. No sé si te aclaré, Iván, Profe, dice, sí, entonces, en ese caso, ajá. por ejemplo, ¿cómo yo le dosificaría al Sí alumno? O que, sea, claro, si quieres hacer en extensión la de cuadricera, cuádriceps, por ejemplo. ujú, Sí. sí, entiendo perfectamente, porque me pasó lo mismo. Yo decía, ¿cómo yo voy a dosificar? ¿Cómo voy a distribuir? Justamente la sentadilla, hizo el compañero que hizo la ejecución el compañero Federico, esa es tu base para la distribución en lo que es, viste que tenés sentadilla y peso muerto, ¿sí? Entonces, esos dos ejercicios son los que te sirven de base según el peso levantado, según el porcentaje de carga que le vas a dar vos en todos los ejercicios que vas a hacer en zona inferior o en tren inferior, ¿sí? En las piernas. Entonces, voy a hacer la distribución en base a eso, Iván, ya sea
camilla, ya sea extensión, ya sea aductores, ya sea prensa, ¿sí? Ah, genial, profe. Ahora sí. Gracias, gracias. ¿Quedó aclarado? Sí, súper. Bueno, Iván. Iván es uno de los que se esmeró en su, en su video, porque él dice que ni TikTok tiene, yo tampoco tengo TikTok, Iván, así que tranquilo. Él creo que quería que publiquemos en Facebook nomás. Para Ay, ponerle esos textos ahí por un segundo, ponerle que me tardé medio día por ahí, profe. La verdad que tengo que. suele pasar, pero acuérdate que este es ¿cómo es? Un elemento, un instrumento para tu publicidad también y para venderte también como profesional, doblemente. Así que toca que aprendamos también. Así mismo, tengo que aprender sí o sí, porque es muy importante, la verdad. Ay, ay, ay. Bueno, chicos, justamente esa pregunta que Iván hizo a mí también, cuando estaba estudiando, también yo dije, pero ¿por qué seleccionas 5 ejercicios si hay 1000 variantes? ¿Y cómo yo voy a distribuir? Entonces, yo sé que a lo mejor no solo a él le surgió esa duda, pero es bueno que justamente pregunte y aclare ya. Entonces, lo mismo, me imagino que algunos sacaron sus conclusiones, otros tienen, no tengan vergüenza de preguntar, chicos. ¿Entienden? Entonces, ahora es el momento en que tenemos que aclarar muchos puntos. ¿Estamos? Buenos días al que se conectó recién hace un rato. Pagramógina. Bueno, entonces estamos hablando de la fuerza máxima, ¿sí? Este tipo de fuerza, como les decía, se puede desarrollar con ejercicios de sobrecarga, como es el caso de los ejercicios de levantamiento de pesas, y la zona de trabajo está entre un 80-90% y más, o sea, lo que se pretende es llegar al 100%, que es muy difícil, del resultado máximo del individuo. Se realizan entonces de 2 a 5 series. En este caso serían de 3 a 5 series por ejercicios y con repeticiones de 1 a 3 nada más por cada serie, ¿sí? Hacer 5 ya es sobre exigirle al cuerpo también y no va a dar justamente el resultado que esperamos. Después tenemos, estamos hablando de la fuerza activa, ¿sí? Tenemos lo que es fuerza explosiva, fuerza rápida o fuerza velocidad. Lo van a encontrar así. Entonces no se confundan porque es lo mismo. Este tipo de fuerza es la que el hombre manifiesta con la capacidad de superar una resistencia externa con alta velocidad de contracción muscular. Se puede desarrollar con diferentes ejercicios, desde el peso corporal, cajones de saltos, implementos ligeros como pelotas medicinales, objetos que sean pequeños, o con ejercicios también de levantamiento de pesas o de halterofilia, ¿sí? Las ligas también de tensión se utilizan mucho, o las gomas de tensión también se utilizan mucho para desarrollar y para trabajar este tipo de fuerza. La velocidad, esto es lo que justamente hace diferencia a los otros dos, es la velocidad de ejecución de los ejercicios, de los movimientos. Deben ser altos o rápidos en un tiempo muy breve, o sea, en un periodo, en un tiempo corto, ¿sí? No se deben exceder de 10 segundos de duración si lo que pretendo es desarrollar justamente la fuerza, velocidad o la fuerza explosiva. Con ejercicios de halterofilia se deben utilizar pesos de entre el 60 al 89%. Y ahí es justamente por qué hicimos ese test o esa prueba de diagnóstico de fuerza máxima la vez pasada, porque yo justamente necesito, ya que ustedes sepan sacar los porcentajes para distribuir, ¿sí? En una planificación. Entonces, por eso es, o sea, estar hablando antes de haber hecho ese test, por ejemplo, y orientarle los ejercicios y por qué necesitamos, evidentemente estar hablando de porcentaje es estar hablando al azar y uno se pone a imaginar, a ver, entonces quiere decir que si yo quiero hacer, si yo necesito, tengo un cliente, un alumno que quiere desarrollar fuerza explosiva en piernas, cuánto tengo que trabajarle y no sé qué, o sea, es más o menos sacar al azar nomás, ¿sí? Entonces, de ahí es que es importante que ustedes lleven el control, el seguimiento, que le hagan un test, que verifiquen y que
justamente reorganicen y redireccionen hacia dónde va el entrenamiento y qué es lo que necesito desarrollar y trabajar más fuerte. Entonces, de ahí la importancia de los porcentajes y la distribución de las cargas, chicos, ¿sí? La orientación del trabajo, la planificación y la organización también, por supuesto. Y la selección de los ejercicios que no, eso es básico también. Entonces, se habla de que para desarrollar entonces esta fuerza, velocidad o fuerza explosiva se deben utilizar pesos en halterofilia, en lo que es musculación como tal, el trabajo con pesos de entre el 60 al 89%, que ya es un poco elevado, ¿verdad? Pero depende si es una persona ya entrenada, depende del deporte, depende de la edad, un montón de factores más, ¿verdad? Del resultado máximo, y acuérdense que cuando hablamos de resultado máximo es porque ya les hicimos la prueba de justamente del test de fuerza máxima, o sea, nosotros ya manejamos el porcentaje que puede llegar a trabajar para desarrollar esto, ¿sí? Ejecutar de 2 a 5 series por cada ejercicio, por cada movimiento, y realizar también de 1 a 5 repeticiones. Acuérdense que tienen que ser tiempos muy cortos, de intensidades altas, con movimientos, con el rango de movimiento, por supuesto, bien ejecutado, ¿no? Es el va y de estar talado, ¿sí? Este tipo de fuerza, por supuesto, necesita muchísimo de lo que es la coordinación, ¿sí? En los otros a lo mejor necesitamos mayor concentración, pero en este, por ejemplo, es concentración y coordinación, justamente para no deformar el movimiento, el ejercicio, la ejecución de esos movimientos, ¿sí? Porque son periodos muy cortos de trabajo, pero como dice, tiene que ser muy intensos también, ¿sí? Entonces son de 2 a 5 series, estos son datos que ustedes deben ir anotando, por cada ejercicio y realizar de 1 a 5 repeticiones. Preferiblemente de 3 a 5 por cada serie, que es lo que yo siempre, porque uno es muy básico. Entonces, de 3 a 5 repeticiones nos van a dar en 10 segundos, con un ritmo de ejecución, por supuesto, explosivo o rápido, ¿sí? Y la fuerza resistencia, que sería la capacidad que tiene el organismo humano a resistir, como dice el nombre, la fatiga o prolongar su aparición al realizar un trabajo de fuerza prolongada. Hay gente que ustedes se van a dar cuenta que tiene muy buena fuerza explosiva, pero sin embargo no tienen lo que es la resistencia a la fuerza o la fuerza resistencia. Se cansan rápido, no recuperan, los dolores musculares, o sea, la fatiga muscular como tal, tarda justamente en irse, en desaparecer del cuerpo. Entonces, no todos tenemos desarrollados, es evidentemente, al tipo de movimiento, trabajo, entrenamiento que tenemos, justamente algunos tenemos más desarrollados lo que es o la fuerza resistencia o la fuerza explosiva como tal, ¿sí? Fuerza máxima, acuérdense que es un punto totalmente aparte, entonces es entre estos dos. Difícil tener ambos, estamos hablando ya si desarrollamos los diferentes tipos de fuerza, evidentemente es ya a nivel de atletas, ¿verdad? A nivel de deportistas entrenados y preparados exclusivamente para soportar todo esto. Entonces, justamente esta capacidad es resistir a la fatiga o prolongar su aparición. Es de aguante al realizar un trabajo de fuerza prolongado. Este tipo de fuerza se puede desarrollar con ejercicios también con el peso corporal, implementos ligeros o con ejercicios de halterofilia. El trabajo desarrollador para este tipo de fuerza, fuerza resistencia, hay que realizarlo con la mayor cantidad de trabajo físico. Ahí está, error de ortografía, caligrafía, ortografía ya, de trabajo físico que el individuo sea capaz de realizar. Hay que tener, por supuesto, con ejercicios de halterofilia, de lo que es el levantamiento de pesas, hay que tener presente la utilización de pesos. Fíjense el rango, el promedio sería de 30 a 59%. A mí me gusta hacer siempre a la redonda, no me gusta hacer 58, 57, o es de 30 al 60%. El resultado máximo, realizar entonces de 3 a 8 series, chicos, para desarrollar fuerza resistencia, ¿sí? De 3 sería el mínimo a 8 series o tandas. Que recuérdense que las series también los podemos llamar como tandas.
por ejercicio o por movimiento, con más de 5 repeticiones por cada serie. Esto nos da más o menos un promedio, evidentemente, como son, si vamos a hacer 5 a 8 tandas o series, nuestras repeticiones pueden variar de entre 8, de 5 para arriba, para mí 5 es poquito, pero va a depender de la cantidad de ejercicios que le van a colocar en el día, por supuesto. Serían de 8 a 12 o de 8 a 15 inclusive. Y hay que ver qué cantidad de series le van a colocar también y qué cantidad de movimientos van a tener también, ¿sí? Eso por un lado. Y este cuadrito que ya lo vieron, que son los tipos de fuerza, estamos hablando de lo que son los tipos de fuerza, vamos a enfocarnos otra vez, fuerza activa, ¿sí? Tenemos entonces que la fuerza máxima necesita de cargas máximas, la ejecución o la velocidad de ejecución del movimiento es mínima y la duración es corta, acá lo pusieron pequeña. La fuerza explosiva, sin embargo, tiene una carga mínima o media, la velocidad de ejecución tiene que ser al máximo y la duración también es mínima, o sea, es muy corto. Y la fuerza resistencia tiene una carga de pequeña a mediana, o sea, una carga básica a intermedia. La velocidad en la ejecución de los movimientos es un poco más extenso, ¿sí? Un poco más largo, y la duración también, por supuesto, por la cantidad de tandas, por la cantidad de repeticiones, ¿sí? Y también el ritmo de ejecución, la duración es un poco más larga. Vamos. Y ahora entonces entramos en lo que es la fuerza reactiva. Acá espero que hayan leído un poquito, que hayan investigado. Creo que se les quedó ahí por el camino, no sé qué tal. La fuerza reactiva, tenemos la fuerza elástica, la fuerza elástica refleja y la fuerza explosiva elástica refleja, ¿sí? La fuerza reactiva como tal, ¿cómo podemos definirlo? Tomé dos autores de referencia, es correspondiente a un ciclo de doble trabajo muscular. Estiramiento seguido de un acortamiento. Es bien sencillo. O la habilidad para cambiar rápidamente de una contracción excéntrica a una contracción concéntrica. Eso sería lo correspondiente al concepto que podemos, a los dos conceptos que podemos tomar para entender mejor lo que es la fuerza reactiva. Si vamos a hablar de la fuerza elástica refleja, que es uno de los componentes de esta fuerza reactiva, tenemos, acá vamos a ejemplificar, tenemos los saltos laterales en zigzag sobre un banco de 50 centímetros de altura, tenemos saltos a la valla, al frente y lateral, 40 centímetros de altura aproximadamente, tenemos saltos al cajón sueco con saltos con rodillas al pecho, tenemos saltos con carrera de impulso sobre un cajón a 100 centímetros de altura, ¿sí? Estos son entonces los ejercicios que ayudan a desarrollar lo que es tren inferior, ¿verdad? Como tal, ¿sí? Entonces, habilidad para cambiar, y ustedes se dan cuenta que esto es más basado en lo que es fuerza-velocidad, ¿sí? Para su estudio lo separamos porque también lo van a encontrar de esta forma, chicos, cuando hablen de lo que es fuerza-velocidad o fuerza explosiva, van a encontrar este tipo de van a encontrar como fuerza explosiva o fuerza elástica refleja, ¿sí? Entonces, para que no se confundan y para que sepan ustedes qué tipo de ejercicios desarrollan este tipo de fuerza. La fuerza elástica explosiva, como dice su nombre, o explosiva elástica, o la combinación de todo ya, es la capacidad de producir mucha fuerza en muy poco tiempo, ¿sí? La fuerza explosiva elástica está basada justamente en la fuerza explosiva o la fuerza velocidad, como ustedes le quieran llamar, pero añadiendo el componente elástico provocado por el estiramiento o la contracción excéntrica previa. Acá se toma más en cuenta la contracción excéntrica, ¿sí? Entonces acá tienen los ejercicios que son muy utilizados en lo que es CrossFit, ¿sí? De hecho, estos nombres lo van a ver muy seguido en lo que es ese entrenamiento o esa tendencia de entrenamiento. Eh, Prácticamente todos los ejercicios que utilizan, acuérdense que el CrossFit es una combinación de lo que es levantamiento de pesas,
lo que es gimnasia como tal, ¿sí? Porque tiene tres combinaciones de tres métodos, tres sistemas de entrenamiento, pero su base en sí está en lo que es levantamiento de pesas o halterofilia. ¿Estamos? Entonces, por eso los ejercicios son muy similares y las ejecuciones ustedes lo van a encontrar, por supuesto, en inglés y está patentado la franquicia, ¿verdad? Porque el creador, el fundador de esa franquicia justamente es estadounidense, si no estoy equivocada, ¿verdad? Si estoy equivocada me corrigen. Entonces, tienen el primer ejercicio, el hand snatch, que sería también un ejercicio, yo les voy a mostrar después lo que son los ejercicios, sería como el arranque, el envión y el empuje, lo que conseguimos en halterofilia con esos nombres sencillos. Entonces, el primer movimiento lo tienen en imagen ahí abajo justamente, que es uno de los movimientos clásicos que se utiliza en CrossFit y es uno de los movimientos clásicos para pulir la técnica en levantamiento de pesas. El segundo movimiento lo tienen en esta imagen ya, el split, indica cuál es justamente la posición correcta, cómo deben ir los brazos. El tercer movimiento, el power jerk, es justamente el que tienen arriba, el lado derecho. Eso ya sería como fase final en lo que es levantamiento de lo que es halterofilia, ¿sí? Sería arranque, empuje, envión y su fase final, ¿sí? Abajo tienen justamente el swing que es con el candado o la bola rusa o el kettlebell que le llaman, que sería swing con banda, ¿sí? Se aplica un poquito más de tensión justamente utilizando una banda elástica. Y el salto, los saltos a cajón, que ustedes ven, que se pueden utilizar de diferentes alturas y medidas, en dependencia de. Estamos. Eso sería entonces ejercicios recomendados para lo que es el desarrollo de la fuerza elástica explosiva. ¿Sí? Fases, y necesito que sepan esto, ¿sí? Entonces, como les dije, estas imágenes y estos ejercicios que nosotros encontramos son siempre basados y extraídos, o sea, su base está en lo que es levantamiento de pesas y halterofilia y gimnasia. ¿Estamos? Entonces aquí tienen el arranque, el famoso snatch, ¿sí? Que sería la ejecución. Esto se utiliza mucho en lo que es el levantamiento de pesas. Tienen ahí, señor Cecilio, ¿despertaste? Decime, David. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, profe? Buenos días. Buen Ya día. amaneció. Sí, decime. Eh, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Por qué es que en estos movimientos de halterofilia las manos siempre van tan atrás? O sea, vos te das cuenta de la posición de los brazos. Por ejemplo, en un press militar, el movimiento prácticamente te digo, ahora termina en una posición, pero en los que son acá, por ejemplo, en el power jerk, va un poquito más atrás va la mano. Vos te das cuenta, los brazos se quedan o sea, se quedan muy Retraído. bloqueados, como le dicen, ¿verdad? Bloqueados con un cierto ángulo, ¿verdad? Ahí no se ve nomás, pero si ves de frente, te vas a dar cuenta que se queda medio, o sea, no se quedan así verticales, ahí mismo, como la tercera imagen. Sí. Sí, que se quedan formando un ángulo y van atrás más o menos de la cabeza, o sea, no va tampoco atrás, pero va un poquito más atrás de la cabeza. Pero vas a ver, David, que cada persona, justamente por el rango de movimiento y vamos a decir la flexibilidad en esa zona también, tiene una forma de ejecución, pero por supuesto, si vamos a hablar de aspectos competitivos en la ejecución, hay puntos específicos que se toman en cuenta a nivel postural desde el momento del inicio del movimiento, ¿sí? Regularmente para un entrenamiento como lo que es CrossFit,
¿sí? Como tal, no se toma en cuenta el ángulo de, sino que sea, que ellos puedan manejar el peso, ¿sí? Entonces vos vas a ver muchas variantes en el momento de ejecución y finalización del movimiento también. Pero eso depende netamente de cómo te enseñaron la técnica, de la flexibilidad que tenés, del rango de movimiento, de la fuerza de aplicación. Hay gente que les por comodidad, inclusive, vos vas a ver en levantamiento de pesas también, si pueden observar algún que otro video, van a ver que algunos parece que se van a dislocar el hombro, uno de los problemas que justamente ocurren en, en ese entrenamiento también, porque llevan muy atrás. Pero ustedes van a ver que para estabilizar la posición de la muñeca no va en esta posición, no va como hacia atrás, ¿sí? Sino queda en posición, se trata justamente, pero ellos tienen años de práctica. O sea, si hablamos a nivel deportivo, atletas, a lo que es entrenamiento por hobby o entrenamiento por mantenerse en forma sin necesidad de llegar a competir, eh, me voy a arriesgar yo y esto queda grabado, ojo. El CrossFit tiene, no sé cómo decir, para mí personalmente, y porque ya he visto y ya he conocido entrenadores y demás, no digo que todos, ojo, ojo, pero tiene un porcentaje muy elevado de lesiones o de lesionados. ¿Por qué? Por la mala ejecución y por la falta de corrección. No hay técnica, ¿sí? Y para esto, basándonos en que viene justamente, que su base es la halterofilia, ¿sí? Se tendrían que aplicar las técnicas y pulir esas técnicas correctamente antes de sobrecargar o de aumentar el peso justamente en estos movimientos, ¿sí? Entonces, si yo de entrada en el primer nivel no limpié, no pulí esa técnica, evidentemente es una técnica mal aprendida también y por eso de ahí por ende acarrea lesiones, porque si uno justamente no tiene una pulcritud y una secuencia en el movimiento y en la correcta ejecución del movimiento, evidentemente voy a terminar con alguna lesión, ¿verdad? Entonces, depende muchísimo si es masculino, si es femenino, la edad, el entrenador que tuvo primeramente, si tiene esa, si trabaja bien, si tiene buen tono muscular, si tiene buena elasticidad, si tiene buena flexibilidad, de la sincronización, la coordinación de los movimientos, el peso, o sea, hay un montón de factores. Y vos vas a ver variedad de ejecución o variabilidad en el mismo movimiento, pero en la ejecución vos vas a ver tres personas que lo hacen totalmente diferente. La terminación pareciera la misma, pero si uno se pone a analizar biomecánicamente el movimiento, te vas a dar cuenta que no se rigen por las normas que ya están justamente con los entrenamientos, los movimientos que son de halterofilia. ¿Entendés? Entonces, son muchos factores, la verdad. Y es una técnica mal aprendida. Por eso amo el CrossFit, dice Iván. Ay, sí, Iván. Por la cantidad de lesiones que acarrea, ¿verdad? Pero no es que el entrenamiento sea malo, lo que pasa es que no hay, no hay ese seguimiento y evidentemente porque se trabaja en grupos y la gente lo hace de manera ya competitiva con el que está ahí, entonces no hay un seguimiento como tal, yo digo, no hay un control sobre los tipos de entrenamiento y sobre la ejecución de los movimientos. La gente quiere levantar nomás peso y la gente quiere saltar nomás y la gente quiere trepar nomás, ¿entendés? O sea, si ellos no hacen eso, parece que no están haciendo CrossFit. Entonces, no se enfocan en lo que es la técnica, que lo contrario, en halterofilia se enfoca más en lo que es pulir la técnica para luego, a través de esa buena, correcta técnica, llegar a una ejecución y llegar, por supuesto al máximo de lo que es levantamiento, ¿verdad? Dame vos tu opinión, David, porque yo sé que vos tenés tu criterio y yo sé por qué estás preguntando justamente. Entonces, podés decirme vos cuál es tu punto de vista, analizando. Y realmente coincido contigo en lo que es que realmente no se le da mucha atención a Técnica. a los crossfiteros, ¿verdad? Pasa, yo por lo menos tengo mi punto de vista también de lo que es el CrossFit y para mí es mucho marketing porque realmente te venden esa imagen de que
todos son deportistas y que tienen un físico así increíble solamente con el entrenamiento de CrossFit, pero ya sabemos que hay unas cuantas sustancias eh, no Sí, permitidas de por medio, ¿verdad? sí, también, por Y supuesto. los competidores de CrossFit, yo sé que se dopan, o sea, por más de que no vayan a admitir abiertamente, se dopan, ¿no? Usando esteroides, usando lo que sea, Sí, ¿verdad? Porque realmente no es, ese físico no es natural, ¿verdad? Desde ajá. ningún punto de vista es natural. Y entonces la gente piensa que entrenando CrossFit vas a Sí, terminar así y bueno, vos te vas, desde mi punto de vista, de mi experiencia personal, vos te vas a un box y el primer día que empezás ya haces la misma rutina de los que están ahí hace 4, 5, 6, eso 10 voy. meses. ¿Dónde está el Entonces, seguimiento? ¿Dónde está el control? ¿Entendés? Porque lo primero que yo tengo que hacer es mirar si la persona entiende mínimamente de postura y de técnica, ¿sí? Porque son técnicas claro, combinadas, son técnicas de gimnasia, tienen técnicas de gimnasia. Es buenísimo el entrenamiento, es súper completo el entrenamiento. O sea, pero no todos tuvimos gimnasia de base, no todos tuvimos, y alguna vez hicimos halterofilia, no todos fuimos alguna vez al gimnasio, no todos hicimos mínimamente entrenamiento funcional para por lo menos adaptar y saber las capacidades, ¿verdad? Y corregir las posturas, ¿entendés? Entonces, ahí es la parte complicada. Entonces te meten en el mismo grupo, con menor peso, pero te meten y vos tenés que copiarle al otro. Pero no sabes si la técnica del otro está bien, porque es como las sentadillas. Hay personas que tienen que separar, tienen que abrir los pies, tienen que colocar en forma paralela, hay otros que abren mucho su agarre, o sea, hay un montón de factores. Pero ¿quién te enseña y quién te va a pulir si hay en un mismo box están trabajando 10, 20, 15 personas? O sea, difíciles. Entonces, y es ganar plata. Es meter la mayor cantidad de gente posible y hacer circular todos los horarios, no importa si sos principiante, intermedio, si tenés una buena base o no, ¿sí? El tema es que vos estás haciendo CrossFit. aparte, sabes que también me doy cuenta que hay algo bastante negativo, vamos a decir, dentro de lo que es el CrossFit, que así como, bueno, yo pienso que por lo menos una lesión es lo menos, no sé, es lo menos que te puede llegar a pasar. Yo Sí, siempre, cuando solía entrenar, solía haber gente que se inscribía, por ejemplo, en el box, y hay gente que nunca hizo nada, así como decís, nunca sí, hizo nada, nada. o te das cuenta, nunca hizo nada. Y hay una parte del entrenamiento que es el Metcon, y el Metcon es un cardio súper exigente. Y vos te Ujú. imaginas si, por ejemplo, vos tenés un alumno que no tiene resistencia y le mandás, por Sí, ejemplo, a hacer un entrenamiento tan exigente y no sé, se te sí, llega a desmayar y eso. ¿Y qué pasa, pasa ahí, verdad? pasa y muchas veces no se descompensa prácticamente durante el entrenamiento. Acuérdate que el organismo de cada persona es tan diferente y hay personas que 2 días después, inclusive, no son 24 horas, no son 48, inclusive hay personas que 72 horas después empiezan a sentir, ¿entendés? Justamente esos, esos ataques hay fatiga, mucha fatiga, hay un montón de factores que van en contra y que justamente no se dan cuenta que es nada más una consecuencia del mal entrenamiento o de que se quiso probar, pero todo el mundo le dice, eso es normal, le dicen, no siempre los dolores, la molestia, la fatiga son normales, no siempre, ¿entendés? Entonces, son exigencias que uno muchas veces también como entrenador, evidentemente los entrenadores se encargan de colocar los ejercicios, corregir cuando pueden y ya, mandar gente a la casa y ya, el resto no importa, ¿verdad? Entonces es terrible y sí pasa. Y acuérdate que no solamente esa descompensación o esas lesiones ocurren dentro o al término pasan días después y las consecuencias también son acumulativas. Claro, tema de examen pasado. Eh, ahí, con que ese fue el fardo que tiró. Fati, vos levantaste la mano. Hola, profe. Hola, Juani. Espera que porque Fati me levantó hace rato la mano. Espera que. Dale, Fati. Sí, profe, en caso del CrossFit que estaban hablando, viste que hay una parte que cuando hacen el levantamiento del peso, justamente no que estábamos viendo ahora la imagen, Snatch. Ajá. meten demasiado la rodilla, que quiere decir Sí, que tipo no dejan el famoso semiflexionado, que meten sí. toda la rodilla.
Así es. Y para Eh, mí eso, yo cuando veo eso digo, no, parece lo que se va a romper sus piernas ahí cuando levantan. sí. El ejercicio en sí no está mal, pero el nivel de ejecución, o como podemos llamarle, no todas las personas tienen la capacidad de esa buena sincronización de los movimientos, porque como viene justamente enlazado todo lo que es el movimiento. Yo como entrenador tengo que hacer demostración, yo tengo Aprendiendo. que como alumno captar primeramente, ¿sí? Y mentalmente ya pensar y analizar cómo sería el movimiento completo en mi cuerpo. Y después viene el entrenador, en el momento de la ejecución, la corrección de los movimientos, ¿sí? Entonces, demostración, conciencia, ¿sí? Porque mentalmente primero viene la ejecución y después la ejecución del movimiento ya, ¿sí? Espérame que iban un ratito porque Juani quiere hablar primero. Ya te paso la palabra, ya te doy. Decime, Juani. Hola, profe, ¿cómo está? Buen día, compañeros. Estoy así como la profe más allá que acá. No Yo quiero sabemos qué es lo que también, es. profe. Rematando el año. Eh, exactamente, encima un calorazo. Yo lo que también me pasó esta semana, que también uno tiene que cuidar o por lo menos ver cuando el alumno pasa de un ejercicio a otro. Porque vos sabés que una alumna se tuvo una lesión porque tipo, al levantarse se levantó mal y bueno, por esa razón tuvo una lesión, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos haciendo elevación o sea, elevación de cadera, estábamos haciendo glúteos, ¿verdad? Entonces al levantarse de ahí, ella sintió su hombro, había sido, ¿verdad? Obviamente ella siguió, no dijo nada, después pasó una semana. Después la segunda semana, bueno, vino con todo que, bueno, yo me lesioné acá, etcétera. O sea, no es ella, pues fue la hermana, porque es una familia que entrena, ¿verdad? Pero Ujú. yo no me explicaba cómo a ella le iba a, o sea, iba a tener una lesión en el hombro siendo que estábamos haciendo elevación de caderas, ¿verdad? Ajá. Y después yo le dije, pero no me explico yo cómo puede ser. O sea, yo Ujú. siempre le muestro la forma de levantarse, de cómo es la ejecución, etcétera, etcétera. Y después ahí me dijo, no, profe, al levantarme ¿Y qué fue hizo el con que el yo hombro? sentí. ¿Y qué hizo con el hombro? O sea, Tendinitis tuvo, profe. pero lo raro es que no fue ningún movimiento, ninguna ejecución de tren superior, tren inferior prácticamente. Yo pensé que fue en la Claro, zona baja. claro. Ah, ah. Exactamente. ¿Y qué fue lo Estábamos que, trabajando. qué fue lo que hizo de movimiento para justamente... Y, o sea, realmente, profe, yo pensé muchísimo Es todo raro. lo ejercicio que hicimos. Claro, Ajá. pues es raro, realmente Sí. es raro, ¿verdad? Pero famoso, el No. entrenador puede siempre culpable cuando pasa algo. A no Pero ser era un, apoyado, empujado mal, empujó con, no sé, ni idea. Qué la verdad que ella dijo que al levantarse, supuestamente, viste que yo, no, era en suelo, era sobre una, sobre un viste banco. que sobre unos bancos, Sí, pero sí, bajitos. Entonces sí, ese banco yo le puse colchoneta y tipo sí, bajaba en el piso y sí. tipo el piso era el que le hasta acá más bajaba, tipo Sí. ese era, o sea, el puente por decirte, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, de ahí era subir, o sea, elevar los glúteos, la cadera y volver a bajar hasta el piso, pero no era Pero, muy alto. pero entonces, Juan, y su zona de apoyo, vos, ¿dónde vos le pusiste? Está bien, entiendo. Pusiste una cajita, colchoneta, sí, yo entiendo perfectamente el movimiento, ¿verdad? Con un contrapeso que pudo haber sido que una mochilita, una barra, o qué le pusiste de contrapeso sobre la zona. Generalmente, profe, usamos barra. Bueno, ya. Ahora, ¿y tu zona de apoyo, Juan, en la zona de apoyo de la chica, de la espalda? ¿Desde qué zona vos le pedís que apoye? Y la espalda, profe, la espalda, viste que está la espalda baja, o sea, uno busca, o sea, no es con el brazo, es con la espalda, y tiene que quedar recto la espalda, o sea, todo eso explico, hasta inclusive muestro yo cómo es la ejecución correcta. Pero Ahora, vos le pedís que ponga desde, porque hay gente que pone desde el omóplato o desde la zona donde nosotras prendemos el corpiño, que yo tomo de ujú, referencia eso tiene que estar apoyado, sí, totalmente apoyado, no puede estar. Lo que yo considero que pudo haber hecho tu alumna es haber bajado demasiado y usan la fuerza del brazo para hacer la elevación. No es que ella al levantarse, no es al dejar el peso. Ella se apoyó y empujó, que es lo más
pero eso es porque tenía un mal apoyo de la zona de la espalda, no estaba justamente en la posición correcta. Acuérdense que es desde esa zona tiene que, más o menos de la zona media de la espalda tiene que estar apoyado, porque el trabajo es para glúteo y para isquio, ¿sí? Claro. Yo No, y considero que si tenía, es este movimiento, ¿viste? Ese movimiento que haces como que sí, forzando sí, únicamente eso, porque rarísima su lesión. raro es la lesión. Aparte que si yo veía que estaba haciendo mal, obviamente le Mm, iba a corregir. sí, Viste, sí, bueno, yo tengo 4 o 5 personas en el momento y de sí. repente yo me doy la vuelta y entro y vuelvo a salir, ¿verdad? Capaz que en una de esas ella se habrá querido levantar y empezar así como voy a decir, no sé cómo fue, Hizo pero fue fuerza, todo un sí. problema. Pero Y entonces, mirar más en qué punto está su apoyo principal. En la zona de exacto, la espalda, te digo, volver a corregirle eso. Y son cosas, imagínate, si a vos te pasa con 5 personas, imagínate lo que pasa sí, en un lugar donde tienen los ejercicios ya orientados, ¿verdad? Y están haciendo, y yo le miro al del costado y le miro al del frente, y yo quiero levantar, y yo, o sea, imagínate con un entrenador para 10 personas, porque lo mínimo que suelen tener en un box son 10 personas. 6 es, creo que sería lo ideal, pero es difícil controlar tantas personas, y por eso le digo, ejecución, corrección, y la persona, por supuesto, tiene que primeramente de acá para afuera. O sea, yo me tengo que imaginar el movimiento. Yo no puedo agarrar, porque hay gente que ustedes se van a dar cuenta que vos le estás explicando y ellos no miran el movimiento, miran tu cara, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, es un error de la persona que yo estoy orientando. Entonces, se ponen, por eso yo siempre les digo, pónganse de perfil para la demostración de frente y de espalda, chicos. En 3D es el movimiento que tenemos que hacer, ¿sí? Y la persona cuando vaya a hacer el movimiento también le pedimos por lo menos 2 veces que haga la ejecución, justamente, porque hay gente que no mira el movimiento. Entonces nosotros tenemos que decir, los pies así, la rodilla así, la cadera así, la espalda, el hombro, o sea, y es muy reiterativo, es muy, a lo mejor parecemos disco rayado, porque cuando ustedes atiendan en un gimnasio o si tienen la dicha de trabajar de manera particular a domicilio, es muchísimo más jodido, chicos, porque uno tiene que explicar 1, 2, 3, 4, y si durante todo el día haces eso, cansa muchísimo y uno dice, ¿cómo es lo que un movimiento tan simple que ya hizo tengo que volver a corregir? Pero esa es nuestra función y se van a dar cuenta que hay gente que no capta, ¿sí? Y hay gente que es ñembotabú, ¿sí? Esa es la palabra, ¿estamos? Entonces van a tener de todo un poco, pero ese ñembotabú es el que acarrea más sí. lesiones que va a recaer en ustedes, ¿sí? No, claro, y entonces yo esta semana, profe, hice un audio así, audio poco famoso, ¿verdad? Pero le hice entender, ¿no? Así mismo como usted dice, profe, yo trato de mostrar, hablar, o sea, primero yo ejecuto los ejercicios, la postura correcta, todo, porque es más personalizado. Sí, Pero hay gente en Inmotable que no entiende, entonces, bueno, ya tipo le derivé la responsabilidad de ahora en más escuelita ya, o sea, así, voy aprendiendo de estas cosas. eso, Gracias, profe. no, tranqui. Iván, ahora sí, perdón. No, profe, quería nomás aportar un poquitito con el tema del CrossFit. Yo hice mi tesis sobre el CrossFit justamente ¿En porque, serio? sí, justamente porque durante toda mi época estudiantil en la universidad escuchaba de profesores que como que le ponían una cruz más o menos el CrossFit. Y como yo no entendía mucho del tema, entonces decidí investigar para Sí, mi graduación, fue claro. mi trabajo de grado. Y la verdad que las investigaciones que yo hice, no me acuerdo así, o sea, a grandes rasgos me acuerdo, Sí, porque no volví a leer, porque la verdad que dije, no me interesa tanto el CrossFit para ajá, entrenar. sí, Entonces, el CrossFit en sí, así mismo como mencionaste, no es que no está es malo, mal, no es no, malo, ¿verdad? En sí, sino que el problema es que las personas totalmente sedentarias quieren hacer de una. Yo hice una encuesta y la mayoría de las personas no se lesionaron, pero un factor común, o sea, había factores comunes en esas personas que no se lesionaron. Y una de ellas era que pasaron, o sea, eran personas activas, tenían una base de entrenamiento sí, funcional, de gimnasia, de qué sé yo, de levantamiento de pesas,
eran Niños. personas que cuidaban su alimentación, Sí. eran personas que, a ver, ¿cuál era otro factor? Se hidrataban mucho, constantemente se mantenían Ujú. hidratados Promedio de y edad. eran jóvenes, Mm, entre 30 a 35 años. mm, Y no competían profesionalmente. Y ok, también en una ocasión fui a una competencia de CrossFit cuando era estudiante y así ujú, mismo como mencionó la compañera Fátima, yo veía que ellos levantaban y ujú. la rodilla se le iba para adentro. Ajá, mortal. Entonces, yo creo que la competencia en sí lo que, digamos, no es tan saludable, ¿verdad? Porque No, ahí se enfocan en levantar. En un tiempo, en 30 segundos, ¿cuántas veces levantas? Entonces, levanta como sea. No te centras vos tanto en la viste, técnica. viste cómo hacen sus dominadas. Eso parece una anguila desesperada. Y yo digo, pobre espalda, pobre columna, pobre hombro, porque yo no entiendo cómo pueden hacer en serio, cómo pueden llegar a hacer, y uno peor que otro, uno peor que otro. Yo veo ese balanceo, yo, ay, señor, digo encima. Y es Profe, y levantar. Claro. nosotros teníamos, fue en una extensión universitaria, teníamos tres camillas y no había Ujú. absolutamente nada. Y yo así me estaba quejando y tipo de la suerte que y todavía no empezaba la competencia, ¿verdad? Tipo, no hay Ajá, nada para hacer. ajá. Y cuando comencé a ver, dije, hija de mil, acá en Hay breve mucho. alguien se rompe algo y nos vamos todos al mazo. Y efectivamente no dimos abasto porque todos venían después con dolores y eran Todos eran tenían. personas súper entrenadas, con cuerpos así, súper Súper marcados. atléticos, sí. Sí, y era increíble, ¿verdad? Pero Y con yo tres creo que lesiones en diferentes zonas. Así nomás es. sí, Sí, y así mismo. Y entonces, a ver, yo personalmente creo que el CrossFit en sí no es no es malo. lesivo, No. no es malo, como cualquier otro deporte. Y yo creo que así como en el fútbol, así como en el básquet, la competencia es lo que no es Sí, saludable. ¿de dónde más? Ni siquiera el fútbol, porque en el fútbol, ahora Neymar, por ejemplo, se torció el tobillo y como sea hay que, ¿Cómo darle? nada de respetar los tiempos biológicos del cuerpo, No, hay que jugar, hay que hacer que sí. juegue, así es. Y bueno, y entonces justamente chicos, el punto, o sea, el aporte de cada uno interesante, ¿sí? Hay una lesión de por medio de la gente que ya está trabajando, otra persona que se enfocó porque decía, tengo que verificar qué es lo que pasa con esta nueva tendencia, porque esta fue una tendencia de entrenamiento también. Como les dije, la base del entrenamiento ya está escrito, ya está estudiado, ya está aplicado. De ahí se sacaron nada más las variantes. Y esas variantes son las tendencias que hoy día conocemos, ¿sí? Que le ponen nombre y apellido de cuánto es en inglés, la gente luego quiere entrenar. ¿Vos le decís circuito funcional o entrenamiento funcional? No. Cuando le decís circuit emo y le pones todo, nombre, todo con garabato en inglés, ahí sí que rapidísimo. Es una cuestión también de mucha publicidad, mucho marketing y evidentemente estamos muy influenciados por las redes sociales, ¿verdad? Entonces ahora lo máximo es hija de mil, ¿no? Yo practico luego CrossFit y no sé qué. Personalmente y profesionalmente siempre recomendé, y yo no digo, evidentemente hay que probar para saber exactamente en qué, cuando soy un público común y corriente y no es mi trabajo ser entrenador, como entrenadora también yo tengo que probar. Yo sé ya las consecuencias, ya sé dónde se recarga, qué son cuáles serían las fallas inclusive, ¿verdad? Pero en el caso de personas comunes y corrientes que practiquen, por ejemplo, una actividad básica, porque actividad física es una cosa, ejercicio es otro, etcétera, etcétera, que practiquen mínimamente una caminata. Yo siempre digo que este sería el esquema de trabajo a seguir para llegar bien, estamos hablando físicamente y orgánicamente, para llegar bien justamente a lo que es este entrenamiento. Si yo quiero meterme a este tipo de entrenamiento, primeramente es realizar mínimamente actividad física 2 a 3 veces por semana. Caminata, que sería lo más sencillo. ¿Estamos? Segundo, arrancar con una preparación física general, que es lo que me da un acondicionamiento físico general, uno de los mejores para mí, uno de los mejores entrenamientos y el que está mejor enfocado
es el entrenamiento funcional, ¿sí? Entrenamiento funcional es la base antes de, inclusive chicos, antes de meternos a hacer musculación, ¿sí? Luego seguiría con musculación y después de musculación, el trabajo con pesas, me metería a CrossFit. ¿Estamos? Entonces, esa para mí es la secuencia de recomendación para aquellas personas que quieren arrancar o se quieren meter. Mucha gente se metió por curiosidad nomás, hasta que se lesionó algo. Mucha gente se metió porque es más competitivo, porque en entrenamiento funcional uno no compite, ¿sí? Uno trabaja en grupo, también son movimientos muy variados. Es otra alternativa de despeje. Mucha gente se metió a hacer musculación porque le gusta hacer más ejercicios que sean acomodados ya porque tienen máquinas así súper lindas y no sé qué, y bueno, y que es más fácil porque yo estoy ahí sentado con mi teléfono y hago, y bueno, listo, no percibo tanto, no hay mucha competencia, ¿sí? Otros se meten específicamente a este deporte, a esta práctica deportiva que es como tal halterofilia, ¿sí? Que es mucho más estricto en técnicas, pero esto sí también es a nivel competitivo, y los que quisieron hacer un mix, entonces se meten a lo que es CrossFit, ¿sí? Evidentemente, y dejo otra vez, digo otra vez, el entrenamiento, el enfoque de ese entrenamiento no está mal, es súper completo, es súper bueno, ¿sí? Juntar dos o tres deportes, dos especialidades, modalidades como tal, ¿sí? Es buenísimo, ¿sí? Genio el tipo que la creó, ¿sí? Y genio el tipo que creó también, que se inventó también el tema del TRX, por ejemplo, ¿sí? Porque hay entrenamientos también que es exclusivo con TRX. Imagínense trabajar todo el peso solamente con una cuestión ahí colgada, o sea, genio, o sea, y excelente esto. Lo que pasa es que no hay un control, ¿sí? Y no hay una, digamos, separación de los grupos o un nivel de los grupos. Por más que digan es un nivel uno, nivel 2, no sé qué, no separamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día uno se enfoca así. Hoy en día uno se enfoca en ganar plata, en producir, y hay mucha competencia de muchos tipos de entrenamientos y locales muy lindos. Entonces, ¿qué es lo que uno necesita y qué es lo que uno tiene que mover como entrenador? Tiene que meter gente y sacar gente, meter gente y sacar gente, que sigan entrenando y que eso siga en movimiento y que sigan facturando, ¿sí? Porque de eso depende mi salario también, ¿está? Entonces a mí mucho no me importa si tengo que separarle por nivel, si voy a ver un poco lo que es la postura, si una o dos veces van a hacer en la semana porque sos nuevo, ¿sí? Pero después, ¿quién controla la supervisión a través de esos entrenadores? ¿Quién les capacita a esos entrenadores? Esos entrenadores están certificados realmente, porque yo conozco mucha gente que sin certificación alguna, porque entrenó, ¿sí? Y porque maneja los ejercicios de ahí, porque compitió, igual que en el fisiculturismo, en lo que es fitness, entonces se la dan de entrenador hasta que después hacen un cursito y, porque yo le digo cursito y que muchas veces cuesta carísimo, de un sábado o de un viernes y sábado, mediodía, completan 10, 12 horas nada más. Y con eso ya estoy certificado. ¿Ustedes creen que para una combinación tan fuerte, ¿sí? De lo que es este tipo de entrenamiento y tan complejo a nivel postural también y correcciones, un fin de semana no me da abasto y mi cuerpo no es igual al del otro, mi forma de asimilar y de captar no es igual que el otro, entonces considero que es una burla, ¿sí? Y mucha gente conozco, así que ni siquiera saben explicar bien los ejercicios y vos decís, pero por favor, pero eso pasa porque tampoco hay un control sobre los entrenadores que dirigen esos entrenamientos, entonces desde ahí partimos que está mal, ¿sí? El entrenamiento está bien dirigido, bien enfocado para lo que es, o sea, genio el creador, pero evidentemente necesitamos mucho, hay mucho por pulir todavía y acá pues es vender y facturar nada más, ¿sí? Bueno, ahí les dejo esa parte, es todo un dilema, ¿verdad? Como se habrán dado cuenta, no estoy en contra de, pero sí me molesta mucho cuando veo gente y me quieren convencer de que el CrossFit es lo mejor que hay. Para mí la base es entrenamiento funcional para después hacer la tendencia que quieras, ir a colgarte o ir a trabajar o ir a meter la musculación o lo que quieras, ¿sí? David. Profe, yo comparto eso que decís, pero vos sabés que más que la gente del CrossFit así que hace ese tipo de cosas, yo de lo que realmente reniego todo el tiempo es de los tipos clavados que se hacen los entrenadores y le tiran cualquier rutina a sus alumnos.
mortales. Esos son los que me hacen renegar todos los días a mí. Qué pucha, qué payaso que son. Y Sí, es lo mismo, es vos decís, que por ejemplo, ayer, un curso de un día, ¿verdad? Y estos son tipos que entrenan 6 meses y se meten toda una farmacia entera a vida y por sí, haber, y sí, después se pasan tirando rutinas que ven en TikTok. ese es el problema. Pero vos te das cuenta de que estamos mal influenciados. Entonces yo tengo que tener mínimamente, lo que pasa es que las personas que son influenciadas, mal influenciadas, evidentemente no tienen una base de, y evidentemente no crean, no tienen un criterio propio. ¿Y por qué sale eso? Por nuestra, a lo mejor por la falta de interés, por esa falta de curiosidad, ya no hay esa preparación, ¿sí? Ya no hay esa investigación. Yo me dejo guiar nomás de ahí. ¿Por qué? Porque estamos avasallados, estamos acogotados de lo que son las redes sociales en sí. Entonces, yo no puedo como entrenador, no puedo creer todo lo que me están ofreciendo y todo lo que están vendiendo y publicando, ¿sí? Y promocionando en las diferentes redes sociales, chicos, ¿sí? Por eso ustedes, es lo que yo les digo, yo les doy herramientas básicas a ustedes, ¿sí? Pero está en ustedes el seguir la investigación, el no quedarse con esto nada más, porque esto también es básico, en probar y en comprobar y corroborar, chicos, antes de aplicarlo. Y ustedes van a tener cosas, justamente, métodos que van a desechar, hablando de métodos, y métodos que van a incorporar y métodos que van a utilizar justamente combinando, ¿sí? Entrenamientos, tendencias, sistemas de entrenamiento. Ustedes van a saber cómo combinar, pero eso pasa cuando yo tomo ese interés y tomo esa responsabilidad y no me dejo influenciar. O sea, ustedes tienen que tener criterios propios, pensamientos propios, eh, basados en investigaciones previas. No es lo que me venden nada más, o porque ese cuerpo que ustedes ven no saben, evidentemente, qué trasfondo o qué tiene de productos y aparte la cantidad de filtros que se utilizan. Entonces, por favor, no vamos a sacar rutinas de lo que es YouTube y de lo que es vean a quién siguen, vean si tiene mínimamente proyecciones, si tiene por lo menos investigaciones, si tiene base de, si sigue algún autor de referencia, o sea, todo eso tienen que tomar en cuenta, chicos. Entonces, es complicado, por eso les digo, pero hoy por hoy ustedes van a ver más entrenadores. La competencia para nosotros está fuerte, fuerte porque hay demasiados entrenadores, se hacen llamar entrenadores, ¿sí? Y estamos cayendo en una cuestión que es, la verdad para mí es una cuestión de, a ver, ¿qué dice Iván? Pasa lo mismo en fisioterapia con los empíricos que le aplican el masaje a todos, ¿sí? Y usan hielo y usan calor y se cree luego, es complicado. Y pasa cuando no hay un gremio, ese es el problema. ¿Quién controla o qué? Cuando uno va a trabajar en un gimnasio, hoy por hoy, por ejemplo, yo conozco algunos gimnasios que piden tu certificación y un aval mínimamente para yo saber de dónde viene o dónde se formó esa persona o si mínimamente tiene experiencia o si solamente, no, yo soy entrenador, porque hoy por hoy cualquiera es entrenador, ¿sí? Y resulta que después le aplica la misma rutina a todo el mundo, al que es gordito, al que es flaquito, al que empezó recién, al que quiere jugar fútbol, al que quiere potencia, al que quiere ganar fuerza, para todos la misma cosa. Huesero, dice el famoso, y sí, así estamos. Y después está el entrenador que se hizo de nombre a través de las redes, ¿sí? A través de las promociones y utilizando a personas que se hicieron cirugías, por ejemplo. Y estamos hablando de los entrenadores que promocionan las modelitos, ¿sí? Que todas tienen el mismo resultado, evidentemente con un montón de retoques, y resulta que el entrenador ya está sentado comiendo sándwich de lomito o comiendo sándwich de milanesa, resulta, ¿sí? Pero Jairo cobra 1 millón y haya sido, es el famoso, no, él es famoso porque así quedan las tipas si entrenan con él, así quedan los tipos si entrenan con él, ¿sí? Pero tengan cuidado, ¿sí? Mano Santa, sí, así, ojalá existiera, ojalá todos fuéramos Mano Santa, pero no hay eso, es una cuestión desde acá, desde la persona que va a entrenar con uno y el conocimiento que uno pueda, la forma en que nosotros podamos transmitirle el conocimiento que tenemos también y orientarle, ¿sí? Pues nosotros somos orientadores prácticamente, ¿sí? Recuerden, somos clínicos, orientadores, somos psicólogos, somos terapeutas, etcétera, etcétera, ¿sí?
Y no todos tenemos el don de transmitir también, chicos, ¿sí? Mucha gente sabe mucho, pero les cuesta transmitir. Entonces, esas son cosas que uno tiene que practicar, ceder. Hay otra gente que tiene mucho conocimiento y se cierra a compartir también, porque también conozco gente así. Entonces, uno dice, ala, es un mundo súper complicado, es un mundo que donde cuanto más competentes sean ustedes, cuanto más investiguen ustedes y se preparen, van a poder sobresalir y justamente sobrellevar también, por supuesto. Es una profesión linda, pero es una profesión que va, para mí, muchas veces en decadencia, ¿sí? No estamos mejorando, al contrario, al tener demasiada gente que se forma así muy rápido y ahí sobre la marcha nomás, y porque entrenaron, porque compitieron, es una cuestión en decadencia. Entonces, cuesta sobresalir, ¿sí? Y cuesta sobrellevar también la profesión si ustedes se van a dedicar netamente a esto, excepto ya las personas que tienen su gimnasio armado y demás, ¿verdad? Y bueno, entonces esos son detalles que hay que tomar en cuenta. Es una parte complicada, pero es una linda profesión. ¿Estamos? Entonces, estábamos hablando de lo que son las fases de levantamiento de pesas, lo que más conocido como halterofilia. Ahí tienen el arranque, que es el inicio, hay una posición inicial. Fíjense que es que la barra va colocada en el suelo horizontalmente, delante de las piernas. También, por supuesto, cada persona, de acuerdo al sexo también, al peso y todo lo demás, ellos tienen su agarre que puede ser más amplio. Hay ciertas normas que hay que seguir para lo que es el levantamiento y el tiempo de ejecución también. Si alguna vez pudieron ver alguna competencia de esto, por ejemplo, en los Olímpicos, estuvo muy bueno también, gente que se pronosticó que iba a levantar hasta cierto peso, superó, y gente que estaba en el pronóstico que iban a obtener medalla, no llegaron. Entonces, muchas cosas en juego. Sí, aquí también, por supuesto, el aspecto psicológico, y como les decía, la buena concentración también está en juego. Y aquí tendrían el movimiento completo, cuáles serían las fases justamente de lo que es el levantamiento de pesas y cómo sería la posición correcta. Y fíjense, justamente en la fase final del lado derecho hay una línea marcada en cómo sería la posición, o sea, cuando los jueces están ahí, esa sería la posición correcta. Y por supuesto es mantener, hay un tiempo, hay un segundero, hay un tiempo que se estipula, ¿verdad? También que deben mantener, no es levantar y quedarme ahí un, dos, tres y tiré, no, hay un tiempo estipulado también. Y fíjense cuál sería la posición de los brazos en referencia a la cadera, el hombro, la muñeca, ¿sí? Que como decía el compañero, en lo que es CrossFit, por ejemplo, uno puede hacer el muñequeo hacia atrás, van a ver otros que llevan totalmente hacia atrás, y evidentemente pobre hombro, ¿verdad? Y pobres tendones y ligamentos que están ahí a la larga, si no es en el momento, esas son para mí lesiones que uno va acumulando y va desgastando, y después cuando viene con todo ya, ¿sí? Y va para cirugía directamente, entonces es muy complicado, ¿sí? Entonces, esto nada más es un retoquecito que le vamos a dar, que ya ustedes vieron, creo que no les quedó duda, y me gustó bastante cómo trabajó este grupo, los que fueron los que asistieron, para lo que fue nuestro test de fuerza máxima, ¿sí? Y recordar que es importante conocer esto, como les decía, antes de comenzar una rutina o para comenzar una rutina de fuerza, o sea, más enfocado en lo que es la capacidad de fuerza. Este tipo de entrenamiento, por supuesto, se basa en promover la mejora de esta capacidad mediante una serie de progresiones sobre la repetición máxima. Sobre esto, en base a esto, entonces sacamos, si queremos, dependiendo de qué tipo de fuerza es lo que queremos desarrollar y para qué deporte específicamente o con qué objetivo específicamente. Cada cuánto tiempo lo puedo realizar, ya habíamos conversado de esto, es en función a nuestra experiencia y al objetivo. Si uno busca un enfoque de competición, siempre va a ser diferente, será necesario planificar las fases de fuerza máxima de cara al evento. Y en otros casos es solamente para ver justamente cómo vamos, para comprobar cuáles son las mejorías o en dónde tengo que, digamos, apretar más o redireccionar la dosificación del entrenamiento. ¿Estamos? Entonces, en dependencia. Este fue el que les confundió a algunos, que yo les dije que el que normalmente se utiliza
el que es más sencillo, que una de las compañeras aplicó. Juanita, ¿te acuerdas que te salió 0, algo, 0,46? Bueno, era 46 kilogramos. Si sale 46,7, por ejemplo, se redondea ya a 47. Eso era en referencia. Yo me acuerdo que hiciste vos ahí la fórmula y me dijiste, me sale, no me sale. Entonces, ese sería el peso con el que vas a trabajar. Y de ese peso es que vos tenés que sacar por regla de 3 simple, tenés que sacar si quieres trabajar, si vas a trabajar lo que es fuerza explosiva o si quieres trabajar, por ejemplo, no sé, al 30-40%, si quieres trabajar al 50-60, ¿sí? En dependencia de eso. En base a eso es que vos desglosás ya, ¿sí? Entonces, Dale, profe, ¿sí? gracias. Entonces es redondear, hacerle un redondeo a ese número que te salió, ¿sí? Y la fórmula, Bueno, profe, acuérdate que era el que usamos, es peso levantado en el test por 0,33, el primero, hasta el número, pero ese era para el indirecto, ¿sí? Así indirecto, como sí. hiciste. Dale, dale, profe. Dale, Juani. Las consideraciones para el cálculo, casi todos optaron por el método directo porque era el más sencillo, pero ya eran personas, acuérdense que ese método no es para todo el mundo. Recuerden que no son personas ya entrenadas que manejan prácticamente posturas, manejan mínimamente ya pesos y quieren medirse y quieren mejorar o llegaron a un punto de estancamiento, entonces quieren modificar la planificación. Entonces, en base a eso. Si no es la primera vez, acuérdense que podemos ajustar tanto las series de calentamiento, aproximación, evitar la fatiga siempre, descansos suficientes y no menos de 3 minutos. O sea, se recomienda descansar en este caso para dar tiempo justamente a la recuperación, pedir la ayuda a un compañero, como hicimos, no realizar el test de repetición máxima más de 2 veces en la misma semana, de caso de personas preparadas, y este era el porcentaje de repetición de acuerdo a, a dos ejemplos que tomamos. Y ahí tenían la explicación otra vez del método de cálculo directo y el indirecto. ¿Estamos? Recordar que hay que hacer un calentamiento inicial, movilidad articular, series de calentamiento, tenemos series de aproximación y el test como tal. ¿Estamos? Bueno, en este yo les había dejado este videito, yo espero, no sé si vieron, pero quiero adelantarme un poquito. Igual me gustaría que entren a mirar porque esto ya es de la clase anterior. ¿Para qué es importante justamente el test de diagnóstico, el test de fuerza máxima? Y el otro creo que es justamente la aplicación de ese test a lo que era pecho, ¿sí? La zona del pectoral. Estamos, es la ejemplificación de cómo sería en el método directo y en el método indirecto. No sé si llegaron a ver, pero es el mismo que les dejé la vez pasada y me gustaría que entren por favor a mironear. Estamos. Y acá sí llegamos. Estos son porcentajes y aspectos que tienen que tomar en cuenta ya desde ya para el momento de cuando lleguemos a lo que es la planificación como tal, la distribución según el objetivo que tengan con su alumno, con su cliente o para ustedes mismos, ¿verdad? Yo no sé si van a hacer una planificación, puede ser trimestral, puede ser semestral o anual. El anual regularmente se utiliza ya para lo que son deportistas que tienen, por supuesto, periodos de preparación y competencias ya programadas, con calendario específico ya, ¿sí? Podemos empezar con una planificación de 3 meses, por ejemplo, que es un periodo bastante accesible y no se van a hacer mucho no se van a confundir mucho. Entonces, esto que les doy hoy son los aspectos que tienen que tomar en cuenta en el momento de llevar series o tandas, repeticiones, cargas, para el momento de planificar y de ponerme en una hojita, porque van a haber muchos cuadritos, chicos. Entonces, vayan tomando en cuenta estos aspectos. Dice, los métodos de entrenamiento de la fuerza. Para un aprendizaje técnico, ¿sí? Y fíjense que ahí está bien distribuido. Del lado izquierdo tienen la duración, la carga, los ejercicios, repeticiones, series, la recuperación,
el ritmo de ejecución, la frecuencia semanal y algunos ejercicios. Solamente son ejemplos. Y del lado derecho tienen cuánto tiempo sería para trabajar, para llegar a adentrarnos a lo que es, o a pulir, o a desarrollar más lo que es algún tipo de fuerza, porque después vamos a ver los otros porcentajes para los diferentes tipos de fuerza, para lo que es el aprendizaje técnico. Esto va de 2 a 4 semanas para jóvenes y 1 semana para sujetos ya con experiencia previa, o sea, ya con un entrenamiento básico, ¿sí? Eso sería la duración de este enfoque, de esta planificación para un aprendizaje técnico. Aprendizaje técnico es como una preparación general o una adaptación también, por supuesto, a un trabajo diferente dentro de lo que es musculación como tal, ¿sí? Entonces, ahí tienen el porcentaje de carga que sería de 0 a 30%. En ejercicios deberíamos de aplicar de 3 a 4 movimientos o ejercicios por día. Repeticiones de 6 a 10 y las series son de 3 a 5 aproximadamente. La recuperación entre series, y ojo que acá ya entra en juego todo lo que ustedes manejan de métodos. ¿Estamos? Entonces ya depende de ustedes con qué método van a aplicar de acuerdo al día también. Entonces la recuperación sería de 2 a 3 minutos después de cada serie de ejercicios. El ritmo de ejecución para lo que es el aprendizaje técnico es de moderado a alto, ¿sí? La frecuencia semanal serían mínimamente 3 sesiones semanales. Y algunos ejercicios específicos que son justamente para pulir técnica y para mejorar aspectos de movimiento de ejecución. Se habla de cargada, sentadilla, press de banca, peso muerto. Como sugerencia, en lo que es la adaptación anatómica que vendría después de un aprendizaje técnico, muestro el movimiento, veo si sabe ejecutar, evidentemente con muy poco peso arrancamos, viene lo que es la adaptación anatómica, ¿sí? Para esto la duración son de 8 a 10 semanas para jóvenes y de 2 a 4 semanas para sujetos ya experimentados. La carga de trabajo sería del 30 al 60%. La cantidad de ejercicios que vamos a aplicar por día sería de 8 a 10, bastante. Repeticiones son de 15 a 30. Series serían de 2 a 3 series por cada movimiento. La recuperación aproximada es de 1 minuto. El ritmo de ejecución, por supuesto, tiene que ser moderado. La frecuencia semanal de 2 a 3 sesiones por semana. En los ejercicios tienen lo mismo, ¿sí? De sugerencia. Después pasamos a lo que es el entrenamiento de la fuerza máxima con el método concéntrico. Este ya es enfocado a un método específicamente, ¿sí? La carga de trabajo, el porcentaje de carga sería del 85 al 100%, es fuerza máxima. Las repeticiones serían de 1 a 4, los ejercicios serían de 3 a 5 ejercicios máximos, ¿sí? 3 o 2 nomás lo ideal, ¿sí? De 1 a 4 repeticiones, las series serían, acuérdense que es de 1 a 5, acá sugieren de 4 a 6. Estamos. Recuperación de 3 a 5 minutos. Ritmo de ejecución, relación 1-2, ¿sí? Que eso sería una relación de cuánto en concéntrico y cuánto en excéntrico, ¿sí? En el tipo de contracción. En la frecuencia semanal tenemos de 2 a 4 sesiones semanales y ejercicios también tienen las mismas de sugerencia. Es bastante exigente, pero más enfocado en lo que es el método concéntrico. Y el clásico ejemplo que les pongo siempre para que recuerden, por ejemplo, en este movimiento, cuál sería o cómo sería la fase excéntrica y la fase concéntrica. Acuérdense que existe una fase positiva, la otra negativa. En uno hay acortamiento de músculo y en el otro hay justamente una... se amplía la longitud justamente, hay como un estiramiento como tal, ¿sí? En el entrenamiento de la fuerza máxima, con el método excéntrico, tendría que ser la carga, se busca mayor a 100, que es difícil, ¿verdad? Y es bastante exigente.
yo me quedaría con un 95. Los ejercicios son de 3 a 4 movimientos de ejercicios. Las repeticiones serían de 1 a 4, de 1 a 3. Series serían de 3 a 5, que yo pondría de 2 a 3. Y la recuperación sí sería de 3 a 5 minutos, que yo sí pondría 4 minutos. Frecuencia semanal de 2 a 3 sesiones. Ejercicios sugeridos, abajo. Y acá otra vez tienen el ejemplo de la sentadilla. Recordar en qué momento tenemos la fase concéntrica, de contracción concéntrica, y la excéntrica. Si quiero trabajar resistencia a la fuerza, si mi enfoque va a estar para resistencia a la fuerza, ¿cómo serían las cargas? Las cargas con las que tengo que trabajar tienen que ser mínimamente de 30 y máximo hasta el 60% nada más. Esto, por supuesto, basándonos en nuestro test anterior de fuerza máxima. Acuérdense de eso. De ahí viene la distribución de mis cargas y en dependencia del movimiento que vamos a hacer, de los ejercicios que vayamos a seleccionar. El número de ejercicios son de 8 a 10 movimientos. Esto se habla por día. Las repeticiones serían de 15 a 20. Recuérdense, recuérdense, ¿de dónde me salió eso? Recuerden, por favor, que es resistencia a la fuerza o fuerza-resistencia, ¿sí? Es soportar un poco más la fatiga, son ejercicios un poco más extensos o prolongados en tiempo también, en ejecuciones moderadas, ¿sí? Repeticiones entonces serían de 15 a 20, las series serían de 2 a 3 series, 3 que considero está súper bien, pero pueden llegar a ser 4 también. Recuperación de 1 a 2 minutos, 2 minutos y medio de sugerencia. Ritmo de ejecución, por supuesto, moderado. La frecuencia semanal serían 3 sesiones, que lo podemos inclusive llevar a 4 sesiones. Tienen la sentadilla, press banca, peso muerto, ejercicios en máquinas y poleas, por supuesto, de referencia. Esto sería en porcentajes, sugerencias en movimientos, repeticiones, el tiempo de... Acá tienen todos los datos que necesitan para ya ustedes ir a planificar. Bueno, voy a trabajar, necesito trabajar con esta persona, tengo un futbolista que necesita desarrollar fuerza explosiva en piernas. Entonces, vamos, hacemos la prueba, sacamos el porcentaje y voy a mirar más o menos en cuántos movimientos, cuántas veces a la semana, cuánto descanso le tengo que dar, qué tipo de métodos puedo utilizar. Entonces, ya para que vayan enfocándose, chicos. Método de entrenamiento de la fuerza explosiva, fuerza-velocidad. Tenemos en porcentaje de carga del 30 al 70%. ¿Sí? Los ejercicios serían de 3 a 5 movimientos. Las repeticiones serían de 2 a 6, que es bajo. Acuérdense que para la fuerza explosiva eran más o menos 10 segundos de trabajo, ¿sí? Explosivo, rápido y limpio el movimiento, ¿sí? Series de 3 a 5, la recuperación es de 3 a 5 minutos, el ritmo de ejecución tiene que ser rápido, veloz, máximo y explosivo. La frecuencia semanal de 2 a 4 sesiones. Y los ejercicios igual, tienen lastres, balón, cajas, sentadillas, cargadas, press de banca, entre otros. Método de entrenamiento, justamente hablamos de lo que era, ¿se acuerdan? La fuerza activa y la reactiva. Y acá tenemos el elástico explosivo. ¿Cómo yo voy a desarrollar ese tipo de fuerza? Con una carga de intensidades bajas serían saltos simples. Si voy a trabajar con intensidades medias, serían saltos en cajones de 20 a 40 centímetros. Si voy a trabajar con intensidades altas, los saltos deberían de ser de 50 a 80 centímetros de altura. Y si voy a trabajar a intensidades máximas, los saltos deberían de ser a más de 80 centímetros de altura, o sea, las cajas preferentemente, ¿verdad? Los ejercicios serían de 3 a 5 movimientos, ¿sí? Cuando le digo movimiento, acuérdense que es el ejercicio en sí, los movimientos que ustedes escogen o el ejercicio que van a hacer, ¿sí? Repeticiones serían de 2 a 6, las series serían de 3 a 5 y la recuperación sería también de 3 a 5 minutos. El ritmo de ejecución, por supuesto, se busca también que sea explosivo y máximo. La frecuencia semanal, perdón, sería de 2 a 4 sesiones y los ejercicios ahí tienen también con el propio peso del cuerpo. Tenemos lastres, balones medicinales, elásticos, cajas de salto, por supuesto. Y eso, chicos, entonces estos guarden, investiguen y apliquen. Vamos, tenemos el aprendizaje técnico, la adaptación anatómica,
con el método concéntrico, el método excéntrico, pero enfocado a la fuerza máxima es este, por ejemplo. El otro es de manera general. Esto es de manera general, general. Esto ya es fuerza máxima, y aquí tenemos ya lo que es resistencia a la fuerza explosiva y la elástico explosiva, que es la otra que vimos también. ¿Estamos? Súper resumido. Creo que es de orientación espectacular. Y voy a hacer por lo menos 5 minutos más. ¿Para qué nos sirve, hablando de fuerza, de los tipos de fuerza, lo que tenemos que desarrollar, cómo dosificar, cómo aplicar los principios, cómo aplicar los métodos, cómo distribuir los ejercicios, los tiempos de descanso? Vamos a hablar un poquito de lo que es la hipertrofia muscular. La hipertrofia, como ustedes saben, es considerado un mecanismo de adaptación de los músculos. Este se produce cuando se presentan diversas demandas desde el exterior del organismo. Por eso es que nos sirve como un tipo de proceso necesario para afrontar y responder a los estímulos. Es decir, a los ejercicios, al entrenamiento que se realiza día a día. Por lo que además nos ayuda también a aumentar la fuerza, el tamaño de las fibras, a proteger otras estructuras que se localizan de forma más interna, y además ayudan a disminuir las lesiones que involucran, por supuesto, al sistema muscular, articular. Entonces, para el entrenamiento de la fuerza máxima, pero para un entrenamiento enfocado para un entrenamiento de hipertrofia, la carga sería de un 75 a 85%. El número de ejercicios que voy a seleccionar por día serían de 4 a 6 movimientos. Las repeticiones vendrían a ser de 5 a 8, pero acá sugiere de 6 a 10. Las series son de 3 a 4 series. Considero 3. Y el tiempo de recuperación de 2 a 3 minutos. Acá ponen 2 minutos. El ritmo de ejecución sería la relación 1-2, también concéntrica, excéntrica, que eso es como el tiempo de trabajo y descanso nada más, chicos, ¿sí? Frecuencia semanal serían de 2 a 4 sesiones, y los ejercicios que tienen ahí abajo otra vez de sugerencia. Entrenamiento, si hablamos del entrenamiento para lo que es hipertrofia y hablamos de la importancia de la hipertrofia muscular, también tenemos que saber que vamos a tocar dos puntos importantes. No es solamente lo externo ni a nivel muscular. El papel de la hipertrofia en la mejora de la fuerza dentro de un ciclo de entrenamiento empieza a ser relevante después de varias semanas. Desde las 2 primeras semanas ya se están produciendo cambios cualitativos en la adaptación de las fibras, ¿sí? ¿Cómo pueden ser las transformaciones de fibras de tipo 1, acuérdense, a tipo 2A, ¿sí? Acuérdense, habían fibras blancas, rojas, rápidas, lentas, intermedias, ¿sí? Se ha sugerido entonces de 3 a 5 semanas que existe un límite para el desarrollo de la fuerza muscular, o sea, el desarrollo muscular, perdón, no la fuerza, el desarrollo muscular. Entonces, lleva un periodo de adaptación, pero también hay un límite para hipertrofiar. Por eso es que mucha gente llega justamente a acudir porque llega a un punto de estancamiento, quiere ser más grande, quiere cargar, sobrecargar más. Acuérdense que cada huesito nuestro soporta un porcentaje nada más en kilogramos de músculo. Cuando yo intento sobrepasar, o sea, el cuerpo es tan inteligente que cuando uno intenta sobrepasar esa carga o ese aumento de peso como tal, en el caso de los muchachos y las chicas que quieren hipertrofiar más que ganar fuerza, esto tiene mucho que ver y le creamos justamente una demanda para el cual nuestro organismo no está preparado, ¿sí? De ahí evidentemente acarrean lesiones, deformaciones o malformaciones que pueden ser consecuencias, o sea, se pueden ver esas consecuencias a lo mejor no a corto plazo, sino ya a largo plazo, en dependencia de las exigencias que yo ponga sobre el organismo, ¿sí? Entonces, todo está tan bien encajado, encastrado en nuestro cuerpo, que cuando le sobrecargamos o le exigimos más de lo que, para más de lo que está preparado, evidentemente va a tener consecuencias. Después de 24 semanas de entrenamiento, ¿sí? Con cargas entre el 70 al 120%, hablan acá, ¿sí?
difícilmente, solo se produce hipertrofia en las primeras 12 semanas de trabajo. Y esto anótenlo. Ninguna significativa en la siguiente 12. Estamos hablando de 24 semanas de trabajo para un aumento, para una hipertrofia, ¿sí? Entonces se dice, según investigaciones, ya la hipertrofia solamente llega en las 12 primeras semanas. Las siguientes ya no hay ninguna que sea significativa. Y es ahí que llegamos a ese punto de estancamiento y es ahí que acudimos entonces a los efectos nocivos de otros agentes coayudantes. No sería conveniente prolongar un entrenamiento orientado a la hipertrofia más allá de 12 a 14 semanas. Tómenlo entonces en cuenta con intensidades superiores al 70%. ¿Estamos? Entonces se recomienda de entre 12 a 14 semanas, es un buen promedio, con un trabajo de no superior, con intensidades no superiores al 70%, ¿sí? Y recordar que 12 semanas, tenemos las primeras 12 semanas justamente para producir esta hipertrofia, que ya después el cuerpo llega a un estancamiento también, ¿sí? Fuerza, hipertrofia, potencia, van a escuchar esos términos, ¿verdad? Si el trabajo de la hipertrofia se realiza con máxima amplitud de recorrido, estamos hablando del rango de movimiento articular, se pueden conseguir efectos suplementarios sobre los sarcómeros, ¿sí? El trabajo en estiramiento también puede producir un incremento significativo en la síntesis de proteínas en el músculo o del músculo, ¿sí? Entonces, de ahí es que aplicamos los métodos. Acuérdense que hoy por hoy se está utilizando mucho más. Anteriormente se usaba mucho el método concéntrico, ¿sí? Hoy por hoy se está también aplicando y enfocando un poco más el entrenamiento al método excéntrico. Ustedes ya tienen que recordar cuál es y cómo es la aplicación de ese método. Entonces, para ganar fuerza, tenemos de 1 a 5 repeticiones de sugerencia. El descanso puede ser de 3 a 5 minutos. Se entrena, también se puede entrenar por movimientos, una sobrecarga progresiva. Aquí aplicamos el principio de la sobrecarga progresiva o del aumento de las cargas progresivas. Para una hipertrofia, para lograr una hipertrofia muscular en 12 semanas, pueden ser de entre 6 a 20 repeticiones con un descanso no más de 2 minutos. También se puede entrenar por zona muscular y, por supuesto, también se aplica una sobrecarga progresiva, ¿sí? Y este es un punto que seguramente muchos, la mayoría de los que ya manejan los entrenamientos y los ejercicios, es un punto súper importante también. No es una cuestión solamente de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, como les suelo decir, es una cuestión de concentración. Y si vamos a hablar de lo que es entrenamiento, si hablamos de concentración, tenemos que hablar de una cuestión también de un entrenamiento vía neural, que van a escuchar también. El entrenamiento sistemático de fuerza no solamente no solamente produce acentuadas adaptaciones en el sistema muscular, no es solo lo que vemos afuera, sino también en el sistema nervioso, que esto se enfoca entonces en lo que es entrenamiento vía neural. Una de las pruebas del papel que juegan los mecanismos neurales en el entrenamiento es que la proporción en la mejora de la fuerza es frecuentemente superior a la que podría esperarse por el efecto exclusivo de los cambios en la masa muscular. O sea, estamos hablando de lo que se puede producir desde acá hacia afuera, que de afuera con cargas externas para adentro. ¿Estamos? Sencillo. El efecto neural es de 2 a 3 veces mayor que el efecto que provoca el aumento muscular en el desarrollo de la fuerza. Durante los 2 primeros meses de entrenamiento de fuerza, el 60% del incremento de la fuerza es atribuido a las adaptaciones neurales y el 40% es lo que nosotros vemos reflejados de forma externa en la hipertrofia muscular, ¿sí? Entonces ahí abajo tienen la parte de lo que utilizan las vías de sistemas energéticos que se utiliza para lo que es vía de entrenamiento neural y vía de entrenamiento muscular como tal. Uno es de adentro hacia afuera, el otro es de afuera hacia adentro para hacerlo de forma sencilla.
El neural, como ven, utiliza los fosfágenos, se realiza de 1 a 6 repeticiones, está lejos del fallo, no hay, por el cuidado que hay que tener y por la concentración que hay que tener, no daña a nivel muscular, ¿sí? O sea, evita prácticamente las lesiones, en dependencia de las cargas, por supuesto, también, ¿verdad? A nivel muscular tenemos la vía glucolítica, se trabaja de 6 a 20 repeticiones y se trabaja siempre cerca del fallo muscular. Y sí puede ocasionar un daño articular o muscular. ¿Estamos? ¿Qué les puedo rescatar de lo que es? Acuérdense que la fuerza muscular como tal es la tensión que está ejerciendo el músculo en una contracción hacia la carga, hacia una carga hacia un objeto, ¿sí? Es esa forma en que uno se opone a esa carga o contrarresta esa carga, ¿sí? Sería un esfuerzo bruto si hablamos de fuerza muscular. Si yo quiero hablar de potencia muscular, chicos, recuerden que es una capacidad que tenemos de ejercer ya esa misma fuerza repetidas veces, pero de una forma más sincronizada, es con una concentración previa y aquí ya se aplica lo que es coordinación, ¿sí? Lo que es la fuerza explosiva, o sea, la explosividad como tal, y por supuesto la coordinación del movimiento, que es la base para poder ejecutar. Entonces, fuerza muscular sería algo como decir esfuerzo en bruto. Y si hablamos de potencia a nivel muscular, sería realizar de manera coordinada esos mismos movimientos de fuerza reiterativamente y por supuesto en el menor tiempo posible. Hablamos con una base de fuerza explosiva, coordinación y concentración, ¿sí? Lo otro que tenemos que rescatar es que en lo que es el principio del entrenamiento vía neural, este se basa netamente y tiene como principio el aumento progresivo de las cargas, o sea, su base de arranque para este tipo de entrenamiento, para aquellos que quieran enfocar un poco más, se aplica mucho el principio. En todo nuestro entrenamiento se aplican todos los principios en conjunto, acuérdense, pero en esta específicamente parte de lo que es el principio de las cargas o el aumento progresivo de las cargas, porque tienen que haber adaptaciones nerviosas de músculo y también saber que es la habilidad que tiene el sistema nervioso central de realizar una activación muscular justamente en coordinación desde el pensamiento, es como decir, irradiar, ¿sí? Sería inervar, activar, y se va de manera intramuscular, chicos. Es una forma coordinada de sincronizar justamente toda la parte del sistema nervioso central para después reflejar, por supuesto, en el movimiento y la ejecución de esos movimientos y la activación. No es solamente contraer el músculo, sino es saber contraer completo y mantener la postura. O sea, esta concentración o este entrenamiento vía neural dice que las personas que consiguen justamente enfocar bien el entrenamiento tienen mejores resultados. No importa para qué tipo de fuerza específicamente estemos proyectando, pero por eso es tan importante la concentración en el movimiento y saber qué músculo o qué zona es la que estoy trabajando para lograr reclutar la mayor cantidad posible de fibras justamente y para lograr desarrollar y evitar lesiones justamente, ¿sí? O sea, básicamente es la capacidad o la habilidad de concentración y de transmitir esa concentración y de activar esa musculatura que está en trabajo. Y no solamente esa, sino es el cuerpo completo, chicos, ¿sí? Entonces, podemos decir que la relación que existe entre lo que es potencia y fuerza, potencia sería la fuerza que aplicamos a un determinado movimiento por la velocidad de ejecución de esos movimientos. ¿Estamos? Entonces, vamos a llegar a nuestras conclusiones y me va a quedar, creo que pendiente, una cosita. Uy, bueno, no sé si se entiende, chicos, hasta ahí o les hice bolsa o se entiende perfectamente lo que estoy diciendo. Estos son datos importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Porque tratar de no sobrecargar más o menos ver en qué momento, en qué semana estaríamos llegando a nuestra fase de estancamiento, que no podemos, que el organismo está totalmente sincronizado, adecuado y conformado de acuerdo al somatotipo, a nuestros genes, a un montón de factores, ¿sí? Entonces, al peso de los huesos, a la masa ósea, o sea,
tomar en cuenta estos datos y evitar una sobrecarga innecesaria, evitar una fatiga innecesaria y también darse cuenta, ¿verdad?, de que porque muchas veces ya no estamos consiguiendo justamente ese resultado que estamos queriendo, tanto en ustedes como en sus alumnos, ¿sí? Entonces, tomar de referencia que también existe una diferencia de lo que es para el trabajo de la fuerza, la hipertrofia, y que la hipertrofia también se puede trabajar a través de un entrenamiento vía neural. Y esos detalles. No sé si hasta ahí vamos bien, no sé si se entiende bien la diferencia que hay entre lo que es fuerza muscular y lo que es potencia muscular también. Como conclusiones, la fuerza máxima que puede producir una fibra depende del número de sarcómeros o sarcómeras del mismo. Sin embargo, tener un gran tamaño muscular no corresponde necesariamente a mayor fuerza. Que yo sea grande, como ya les había explicado, que yo tenga los brazos muy grandes, muchas veces mucho volumen no quiere decir que es proporcional a la fuerza que voy a tener en esa zona, ¿sí? Las vías de desarrollo y manifestación de la fuerza son estructurales, que sería la hipertrofia, y neurales. Las neurales son el reclutamiento, entonces, frecuencia de estímulo, sincronización y coordinación inter o intramuscular, ¿sí? Capacidad de reclutamiento, ¿sí? De activación. En un periodo de entrenamiento, la hipertrofia ocurre solamente en las 12 primeras semanas. Sí, esto sería ya una conclusión de todo lo que vimos hoy en la clase. Es por ello que no conviene alargar más el tiempo de esta fase de 3 a 5 semanas. ¿Estamos? La degradación de proteínas durante el entrenamiento es fundamental para conseguir altos niveles de hipertrofia. El máximo efecto en este sentido se consigue con cargas intermedias y numerosas repeticiones, de 5 a 10, 12 repeticiones con el máximo peso posible. El entrenamiento sistemático de fuerza no solamente produce acentuadas adaptaciones en el sistema muscular, sino también en el sistema nervioso, que fue la vía neural. Entonces se van a dar cuenta que hay gente que entrenan y están en otro mundo. La gente hace, por eso no me gustan las máquinas que ya facilitan los movimientos, ¿sí? Porque la gente está bobeando con el teléfono. Y yo entiendo, también el entrenamiento es para un antiestrés, para despejarse, para desconectarse. Pero yo me tengo, si yo quiero conseguir, si yo tengo un objetivo y quiero conseguir, tengo que aprender justamente a concentrar el trabajo y a una buena concentración. Una buena concentración aparte de una buena rutina o una buena secuencia de ejercicios, una buena selección de ejercicios también y por supuesto los métodos, ¿sí? ¿Dónde quedamos? El entrenamiento sistemático, entonces, de fuerza no solamente produce acentuadas adaptaciones en el sistema muscular, sino también estamos hablando del sistema nervioso central, vía neural. Se considera que la mejora de la fuerza por la actividad neural depende del incremento de la activación nerviosa, ¿sí? Debido a un mayor reclutamiento de fibras, una mejor sincronización de unidades motoras y, por supuesto, la activación simultánea de distintos grupos musculares. No es solamente concentrarme en esa zona, sino de saber separar y sincronizar todo, ¿sí? Y acá tengo unos videitos que yo considero que ya no me da el tiempo de pasarles. Tenía porque tienen 4 minutos dura cada video. Hola, decime, David. Profe, aparte de ese tema de no estar macaneando con el teléfono, Ajá, yo leí algunos estudios que en realidad no habla acerca de si es realmente algo comprobado así a nivel, no sé, vamos a llamarle fisiológico, ajá, bioquímico, como sea, ¿verdad? Pero sí ajá. existe una incidencia importante en lo que es ese foco mente-cuerpo, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, cuando vas a hacer una repetición, de enfocarte y no estar, por ejemplo, concentrado en otras cosas. sí, Y también existen estudios, ¿verdad?, de la mejora del rendimiento de ciertos tipos de entrenamiento, ¿verdad? sí, Por ejemplo, utilizando música. sí, Y aparte, profe, hay tanta gente que se queja de repente, te dice, yo no tengo tiempo, ¿cómo que me voy a ir a perder mi tiempo 2 horas en el gimnasio? Porque estoy luego ocupado, tengo hijos, tengo que trabajar, etcétera, etcétera. Pero si vos también te vas al gimnasio y te pasas mensajeando, aparte de entorpecer a la otra persona su rutina, sí, obviamente va a terminar también en 2 horas y no vas a, o sea, y en sí. un año no vas a ver resultados, ¿verdad? Creo que
Y Si vos te vas y te enfocas bien en 45 minutos ya terminás de sobra ya, una rutina bien a hecha. eso voy. Dice que cuando hay un tipo de entrenamiento por vía neural, inclusive se puede trabajar en 20 minutos. Claro, no va a ser evidentemente la cantidad de ejercicios necesarios, pero por lo menos 3 movimientos terminas en 20 minutos, ¿entendés? Pero se habla de justamente una buena concentración y una coordinación para, eso tiene que estar bien planificado, ¿verdad? Y eso yo creo que no solamente, por el momento nosotros los entrenadores, difícil es transmitirle y volverle consciente a la persona, concienciarle a la persona, ¿verdad? De que ese tipo de entrenamiento y de concentración tiene mejores resultados o quizás eh, un poco más a corto plazo que lo que es regularmente. O sea, lo que viene de adentro hacia afuera es mucho mejor que lo que es de afuera hacia adentro. ¿Estamos? Entonces, es eso nada más, ¿sí? Y sí, mucha joda ahí en el tema de lo que es el entrenamiento y van a haber muchas variantes de, así como nosotros aplicamos varios métodos, también nuestros alumnos, nuestros clientes tienen sus métodos de distracción, ¿sí? Y eso no complementa y no ayuda a obtener buenos resultados. Y tomen en cuenta estos ítems, estos detalles de justamente en dependencia del enfoque que vayan a tener, ¿verdad? Con sus alumnos o en ustedes. Los ejercicios físicos provocan un efecto en el organismo y la más visible, por supuesto, es la hipertrofia, que se ve de manera externa, y están encaminados al desarrollo de las capacidades y habilidades. O sea, se basa, por supuesto, siempre en las capacidades. No estamos hablando solamente de fuerza, estamos hablando de todas las otras capacidades que ya vimos anteriormente. Para realizar un análisis o una selección y una planificación y un control de las cargas, por supuesto, de los ejercicios físicos, se deben tener presentes dos aspectos fundamentales. Uno es la clasificación y la praxeología motriz de la disciplina deportiva o del enfoque que le voy a dar al entrenamiento. ¿Estamos? Entonces hay que saber seleccionar bien, hay que saber dosificar y hay que saber redireccionar si hace falta. O sea, por eso es tan necesario saber seleccionar, planificar y controlar, llevar un seguimiento y un control de las cargas, chicos. Y aquí ya aplicamos los principios, los métodos y todo lo que ya vimos. Entonces, me voy a quedar acá en componentes de la carga, chicos, que esto también tienen que ustedes manejar qué sistemas se utilizan de acuerdo a los tipos de descanso que tenemos y al tipo de volumen o la intensidad que se esté trabajando y cuál sería la dirección del entrenamiento. Sí, me falta bastante, ¿eh? Hoy quería hablarle de los niños, el entrenamiento de fuerza en niños, pero eso es la última parte, así que voy a dejar, investiguen, lean y nos encontramos en la próxima clase, chicos. Voy a dejar en componentes de la carga, ¿está? Espero que no le haya quedado dudas. Voy a empezar la próxima clase con el video, en dado caso, el que pueda verlo ya, hoy a la tarde van a tener en la plataforma la clase. No hay tarea, porque la tarea les voy a dar recién en la próxima clase. ¿Estamos? Lo otro, las personas que no pudieron rendir, por favor, me escriben a la tarde, chicos, por favor, porque ahora tengo otra clase más, ¿sí? Para poder enviarles su trabajo pendiente. ¿Estamos? Y desde ya muchas gracias a los que se conectaron. Espero que les haya gustado la clase. Si hay alguna duda, por favor, escriban, pregunten, que vamos a volver a tocar, ¿sí? Que tengan buen fin de semana. Dale, 10 profe, de chau, 10 la chau. clase, profe. 10 de 10 la clase. Ah, bueno, gracias. Investiguen sobre las fases de levantamiento de pesas y vean algún videito para orientarse mejor, chicos. Gracias, profe. Buen A fin de... ustedes. Gracias, buen día. Mm.